Una vez más reciban un cordial saludo. Para el día de hoy vamos a hablar sobre electricidad y la ley de Coulomb. Vamos a observar el siguiente gráfico. Como nos podemos dar, ahí están interaccionando fuerzas electrostáticas. Si nos damos cuenta en el gráfico, tenemos cargas positivas y también tenemos cargas negativas. Haciendo referencia a ese gráfico, nos pide que contestemos qué representa la imagen. La segunda nos pide que calculemos si se puede calcular la fuerza con que se atraen o repelen las cargas y quién fue el responsable de inventar una expresión matemática que permita cuantificar la fuerza de atracción o repulsión entre estas cargas. Pues bien, esas interrogantes las vamos a responder más adelante. Sí, como podemos observar en el gráfico, pues están interactuando cargas positivas y me dice que dos cargas eléctricas iguales se van a repeler. Y en el segundo gráfico están interactuando una carga positiva con una negativa y me dice que las cargas eléctricas diferentes en cambio se van a atraer. Esto está resumido en las leyes de la electricidad. La primera ley de la electricidad es la ley cualitativa. Vamos a observar lo que sucede en el primer gráfico. Tenemos dos cargas positivas. Observemos qué sucede cuando tengo dos cargas positivas que están interactuando. Miren lo que sucede. Al tener dos cargas positivas, estas se separan, se rechazan. Y en la segunda parte tenemos una carga positiva con una negativa. Y al interactuar entre cargas de diferente signo, ¿qué pasa entre ellas? Miren, se atraen. Entonces de ahí aparece la primera ley de la electricidad o ley cualitativa que me dice que cargas de igual signo se repelen, como podemos ver en el gráfico. Si interactuamos dos cargas positivas se repelen, e igual manera si interactuamos dos cargas negativas también se rechazan o se repelen. En cambio, cuando las cargas que interactúan son de diferente signo, estas se atraen. Entonces, como pudimos observar anteriormente en el ejemplo, nos podemos dar cuenta que al interactuar una carga positiva con una carga negativa, entre estas va a existir una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción o fuerza de repulsión viene determinado mediante lo que se conoce como ley de Coulomb, ya que el científico francés Charles Darwin Coulomb fue quien estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas eléctricas puntuales en reposo, logrando establecer que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y actúa en la misma dirección de la recta que une dichas cargas. La expresión matemática para el vacío tenemos que fuerza es igual a constante K por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. En cambio, cuando las cargas interactúan en otra sustancia, tenemos que fuerza es igual a constante K, carga 1 por carga 2, dividido sobre K, que es una constante de la sustancia en donde se encuentran las cargas eléctricas, y R viene a ser la distancia. De estas fórmulas vamos a obtener y verificar el significado de sus magnitudes y sus unidades respectivas. F representa la fuerza eléctrica y su unidad es el newton. Q1 y Q2 representan cargas eléctricas y su unidad es el coulombio. R viene a ser la distancia que separa a las cargas y está representado por distancia cuya unidad es el metro. K, la K minúscula, es una constante dieléctrica de la sustancia donde están las cargas. Esa cuando no están en el vacío o en el aire y están en otro material, en otra sustancia. Entonces K va a ser la constante dieléctrica. Y K mayúscula es la constante en el vacío, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Y con eso tenemos expresadas las leyes de la electricidad, la ley cualitativa y la ley de Coulomb, con sus respectivas fórmulas, magnitudes y unidades respectivas. Bien, para el desarrollo de los ejercicios debemos tomar en cuenta algunos submúltiplos del Coulomb, que nos dice aquí. Un milicoulomb es igual a 1 mc y eso equivale a 10 a la menos 3. Entonces mili equivale a 10 a la menos 3. Un microcoulomb, micro, equivale a 10 a la menos 6.
y nanocoulomb n representa 10 a la menos 9 coulomb. Entonces van a ser unas equivalencias de submúltiplos del coulomb. También debemos tomar en cuenta algunas equivalencias. Por ejemplo, un coulomb es igual a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Es decir, en un coulombio existen 6,24 por 10 a la 18 electrones. O a su vez, en un electrón existe una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y en un protón es el mismo valor, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, pero como sabemos el electrón es negativo y el protón es positivo. Estos submúltiplos y estas equivalencias debemos tener en cuenta para poder desarrollar los ejercicios a continuación. El primer ejercicio me dice, dos partículas de cargas Q1 es igual a menos 6 microcoulombios y Q2 igual 3 microcoulombios están separados una distancia de 5 milímetros. ¿Cuál es el valor de la fuerza de atracción? Vamos a sacar los datos. Tenemos que carga 1 es igual a menos 6 microcoulombios, carga 2 es igual a 3 microcoulombios, la distancia R es igual a 5 milímetros, la constante K en el vacío, como se menciona anteriormente, vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Y como incógnita nos pide que calculemos la fuerza de atracción. Sí, vamos a transformar unidades. Observen, aquí tengo micras, entonces voy a transformar a las potencias de base 10. Entonces me quedaría menos 6 por, en vez de la micra, 10 a la menos 6 coulombios. En la carga 2 lo mismo, 3 por, en lugar de la micra, 10 a la menos 6 coulombios. Y los 5 milímetros transformados a metros me quedaría 0,05 metros. Aquí tenemos una representación gráfica. Tengo la carga 1 con signo negativo, tengo la carga 2 con signo positivo. Están separados una distancia r de 0,05 metros y entre esos dos se va a producir una fuerza de atracción. Sí, la fórmula, como mencionamos anteriormente, tenemos que fuerza es igual a constante en el vacío por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. Lo único que vamos a hacer es reemplazar datos. En lugar de la constante, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. En lugar de carga 1, 6 por 10 a la menos 6 coulombios. En lugar de carga 2, 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Y en lugar de la distancia, 0,05 metros. Si nos damos cuenta, se pueden eliminar, miren, coulombios con coulombios del numerador, eliminamos con coulombios cuadrados del denominador. Los metros cuadrados también se eliminan y nos va a quedar únicamente el newton. Cogemos las calculadoras y hacemos las operaciones. 9 por 10 a la 9, por 6 por 10 a la menos 6, por 3 por 10 a la menos 6, y eso dividido para 0,005 al cuadrado nos da un valor para la fuerza de 6.480 newtons. Por lo tanto, la fuerza es de 6.480 newtons. Como los signos son distintos, entonces se produce una fuerza de atracción, es decir, las cargas se atraen. El segundo ejercicio me dice qué fuerza actúa sobre dos partículas de cargas Q1, 8 por 10 a la menos 6 coulombios, y Q2, 7 por 10 a la menos 6 coulombios, si están separadas una distancia de 4 centímetros. Sacamos los datos. Tenemos que carga 1 es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombios, carga 2 más 7 por 10 a la menos 6 coulombios, la distancia R, 4 centímetros, eso transformado a metros me da 0,04 metros, la constante en el vacío, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados, y como incógnitas la fuerza eléctrica entre dichas cargas. Asimismo tenemos los gráficos, carga 1 positivo, carga 2 también es positiva, se encuentran separadas una distancia R de 0,04 metros y entre estas dos se produce una fuerza de repulsión ya que las cargas son del mismo signo. La fórmula de la ley de Coulomb, aquí tenemos, fuerza es igual a K por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. Reemplazamos datos
En lugar de K, que es la constante en el vacío, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre columpios cuadrados. En lugar de carga 1, observamos los datos, 8 por 10 a la menos 6 columpios. En lugar de la carga 2, 7 por 10 a la menos 6 columpios. Y en lugar de la distancia R, 0,04 metros y eso elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones, 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por 7 por 10 a la menos 6, y eso dividido para 0,04 al cuadrado me da un valor de 315 newtons. Por lo tanto, la fuerza es de 315 newtons y como las cargas son del mismo signo, se produce una fuerza de repulsión, es decir, entre las cargas se repele. Y con eso tenemos aplicada la ley de Coulomb en este ejercicio.